Buenos días, Moisés, ¿cómo estás? Sergio Centenaro te saluda de Radio Lateral, aquí en Misiones. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, viejo. Igualmente. Siempre aprendemos A mucho. vos y a los oyentes. Muchas gracias. Siempre aprendemos mucho cada vez que tenemos la oportunidad de conversar. Y estábamos notando que, bueno, no está sencilla la cosa en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que bueno, allí hay un radar que posiblemente esté o se lo ha desactivado, entre comillas, durante el gobierno anterior, no se ha autorizado que siga avanzando con el propósito que tenía, y al parecer podría reactivarse la cuestión ahora bajo el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo está esta situación? Bueno, la verdad que la situación es muy crítica, ¿no? Desde el primer momento en que denunciamos junto a organizaciones de centros de excombatientes, junto con la sociedad en una caravana que se hizo hacia la instalación de la estancia del Relincho, ahí en cercanías de Tolwyn. La situación no es para nada alentadora, ¿no? Porque se ve que va de manifiesto cierta complicidad política, se queda de manifiesto la intencionalidad tanto del gobierno provincial como de el gobierno nacional, que el radar instalado en Tolwyn sea de alguna forma un mensaje político, ¿no? Un grave mensaje político hacia esta complacencia o sintonía, como quieran llamarlo, que tiene Javier Milei ahora con los Estados Unidos y con la OTAN, que también demostró Alberto Fernández y el sistema argentino de defensa, ¿no? Lamentablemente tenemos una decepción enorme en los argentinos, los fodinos, porque jamás pensamos que el Cipayato Nacional sería capaz de actuar de semejante manera en las narices del pueblo argentino y que esto no traiga ninguna consecuencia. Decía a veces, ¿no?, la pucha que somos mansos, y como decía a veces el Martín Fierro, ¿no? A veces cabe una parte de la frase que dice: si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Bueno, lamentablemente a veces los hermanos hay que pelearse entre hermanos para que entren en la razón, porque los intereses de afuera ya están puestos en la Argentina, con los ojos en el Atlántico Sur, con una mirada entreguista, con una cabeza colonizada, y la verdad que duele, porque uno había tenido ciertas esperanzas en que los gobiernos nacionales y populares lo primero que combatan es el imperialismo, que combatan el colonialismo que tenemos en el Atlántico Sur, y lamentablemente esto echa por tierra toda esperanza posible cuando ve que justamente, ¿no?, el gobernador en conjunto con una parte de la política están siendo serviles a esos intereses y se hacen los distraídos queriéndose sacar el lazo con la pata, ¿no? Y la verdad que es lamentable. Para los oyentes que están bueno, ya atentos al desarrollo y a la preocupación que está manifestando Moisés, bueno, repasamos que hay una empresa, creo que es de origen irlandesa, Leo Labs Limited, empresa, acá me figura británica, pero en otros sitios leí Sí. irlandesa. Es dueña de la estación terrena satelital montada en la estancia El Relincho del municipio de Tolwyn, en Tierra del Fuego. Esto para comentarles rápidamente a los oyentes, que anunció la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para el desarrollo de la primera constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en órbita terrestre baja. La noticia actualizó un problema estratégico sensible aún irresuelto por el gobierno de Javier Milei, publica un sitio MDZ. Preocupa, ¿no?, que esté lisa y llanamente abierto a hacer inteligencia, y quién puede privar a esta empresa privada de que a futuro empiece a utilizarse con fines militares. Sin lugar a dudas, creo que la intención
del Reino Unido, de Irlanda del Norte, y ahí al medio le faltó una actualización del capital societario. El 5% es de Gran Bretaña, el otro porcentaje es de Irlanda del Norte y el otro mayoritario también de los Estados Unidos. Es decir, tienen una estrategia destinada a monitorear y hacer espionaje y obviamente, ¿no?, inteligencia militar en el Atlántico Sur, más precisamente en Tierra del Fuego, en la isla grande de Tierra del Fuego, lo que significa esto una grave violación a nuestra legítima defensa de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, viola absolutamente la disposición 2065 de Naciones Unidas, es contraria a los intereses nacionales dispuesto por la Constitución Nacional, a la cláusula transitoria primera, es absolutamente violatoria de la memoria y lesiona gravemente la posición argentina frente a estos reclamos frente a una potencia militar con posibilidad nuclear que está instalada en nuestras Islas Malvinas, y que recientemente no tan solo ha militarizado más fuertemente la zona, sino que además ha ampliado a Georgias del Sur, Sandwich del Sur, un área económica, un área de exclusión totalmente irregular, donde el gobierno de Javier Milei no ha dicho una sola palabra. Diana Mondino dice que son inquilinos o tenemos un enclave colonial en nuestra tierra, y lamentablemente el gobernador de nuestra provincia, Gustavo Melella, junto con su arco político, se hacen los distraídos para no hacer nada y ver de qué modo tienen cierta sintonía con Javier Milei, mientras tenemos un radar inglés espía con potencia militar, con monitoreo de la zona, que llega hasta la Antártida, porque es capaz de monitorear. Si miran la página de Leolabs las características que tiene, y más que nada, no porque lo digamos nosotros, sino porque el ministro de Defensa de nuestra nación, en su momento, Jorge Teyana, el general del comando, el teniente general Paleo, ¿no?, que es la máxima autoridad militar, la CONAE, el INVAP, han dicho que este radar genera un grave riesgo para la seguridad nacional, y ni siquiera se han conmovido con esta situación gravísima que ha denunciado el propio ejército argentino, la propia inteligencia nacional, el ministro de Defensa, que todos se hicieron los distraídos, miraron para otro lado, esperando a ver cuál iba a ser el resultado electoral, que ya sabemos cómo es y cómo está alineado Javier Milei al gobierno británico y al gobierno norteamericano, entendiendo o pretendiendo creer de que un cambio de gobierno iba a solucionar el asunto. La verdad es que nada de eso está pasando, y genera una enorme contradicción hacia los gobiernos nacionales, populares, que se dicen ser los defensores de la soberanía, y que de manera hipócrita, cínica e irresponsable permiten todavía que este radar tenga conexión a internet, esté alimentado y custodiado por la policía provincial. La verdad que es lamentable, vergonzoso, que la clase política argentina pretenda hacernos creer de que solamente con lo discursivo, hablando de la soberanía, pero no se les cae de la boca cuando hablan en las campañas políticas de soberanía, en defensa de lo nacional, del territorio, de la integralidad territorial de nuestra provincia, y ahora pretenden una reforma constitucional en un lugar como la Isla Grande de Tierra del Fuego, que es inadmisible una traición semejante, una traición a la patria semejante frente a nuestras propias narices, sin que nuestro pueblo tenga la reacción necesaria para sacarlos a patadas del cipayato nacional, porque lesiona, insisto, gravemente nuestra soberanía, pero principalmente a aquellos compatriotas que han dejado la vida, a nuestros más de 600 compatriotas que dejaron la vida defendiendo una parte de nuestro territorio, que hoy alegremente esta dirigencia política entrega a mano del invasor inglés. La verdad, decepcionante, humillante para nuestros intereses y para nuestra política argentina, ni hablar de la falta de patriotismo y la entrega que se está viviendo en el Atlántico Sur
más precisamente en Tolwyn, con el arco político, digo, en silencio cómplice del Cipayato Nacional, Gustavo Melella, Andrés Dachari, parte del Estado argentino que permitió esta barbaridad en nuestra tierra, y ni hablar de el intendente de Tolwyn y la clase política que nada dice mientras ve cómo caranchea cada uno un poquito de poder para poder tener en las próximas elecciones un argumento para poder decir una mentira más. Bueno, justamente eso me ganaste de mano, porque uno puede entender la orientación y la voluntad, los deseos de un gobierno tan difícil y complicado y nefasto como es el de Javier Milei. Puede entender la orientación y la decisión que pudiera llegar a tomar, pero cuando hablabas y te veíamos visiblemente enojado con cómo no cumplen ni desde lo discursivo los gobiernos populares, te quería preguntar a quién hacías referencia, si durante el gobierno de Alberto Fernández esto se le pudo dar alguna estocada final y no se le dio, si hablabas directamente de Gustavo Melella, esa era la pregunta, pero algo adelantaste ya. Sí, claro, principalmente Gustavo Melella, el gobierno de Tierra del Fuego, que permitió que en la IGJ, que en la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego, se instalara una empresa británico-irlandesa con capitales también norteamericanos para la instalación de un radar y que se haya inscripto. Que la ministra de Obras Públicas y la ministra de Medio Ambiente, perdón, no me salía la palabra, ¿no? La ministra de Medio Ambiente, la ministra de Obras Públicas y el secretario de Malvinas le hayan pedido excepciones a la aduana para importar los 15 contenedores que traían el radar para ser instalado en Tierra del Fuego, que hayan negado sistemáticamente con nombre y apellido desde Cancillería, desde nuestro embajador de los Estados Unidos, Jorge Argüello, que en el denominado Space Day hace anuncio y se facilitaran toda la logística posible para que Leo Labs se instale el radar en Tierra del Fuego, y que hayan negado sistemáticamente que este radar tenía capacidades militares y que le hayan sido serviles del gobierno de Alberto Fernández, principalmente junto a Cancillería, para que esto suceda, y que seguramente a través de Gustavo López, yo no hablo con eufemismo, digo, a los traidores hay que identificarlos, porque es de argentino bien parido identificar a los traidores a la patria. Y Gustavo López, jefe político de Gustavo Melella en Tierra del Fuego, que estaba a cargo del ENACOM, le facilitaron la conexión a internet banda ancha, cuando en Tolwyn la gente anda rogando por la conexión a internet para que estudien los pibes. Que le hayan facilitado del gobierno de Gustavo Melella a través de la Dirección Provincial de Energía la conexión trifásica, cuando hay una emergencia enorme en Tolwyn, donde nadie tenía conexiones eléctricas, inclusive para generar empleo, y que se le hayan facilitado en la estancia del Relincho, un lugar estratégico en las narices de todos los fueguinos, con una facilidad y con una hipocresía de tal magnitud que es una complicidad donde merecen y están denunciados por traición a la patria, desde el primero al último, porque en esto no hay que tener tibiezas ni medias tintas. El que es traidor, cipayo y entreguista, desde el primero al último, empezando por Alberto Fernández, siguiendo por la Cancillería Argentina, por la representación de los Estados Unidos a través de Jorge Argüello, a través de Gustavo Melella, Gustavo López en Buenos Aires a través del ENACOM, Andrés Dachari, que es el secretario de Malvinas, donde le dijeron una sola palabra y de hecho le facilitaron la instalación de 15 contenedores, y esto no es porque lo diga yo, sino porque en el informe que saca y que emite, un informe gravísimo que emite el Ministerio de Defensa, le pide por favor a la ministro, al gobernador de Tierra del Fuego, que la ministro deje de pedir excepciones para la empresa británica. Es de una gravedad enorme, inusitada, y esperemos que el lineamiento político que tiene Javier Milei, que es de manifiesta sintonía, que es abierto a ser permeable a los intereses británicos en la Argentina,
permita que este radar se quede. Pero les puedo asegurar que el pueblo de Tierra del Fuego va a tomar decisiones. Si no los toma la política, el pueblo va a tomar decisiones, porque esto los centros de combatientes ya lo saben. No le están permitiendo una promesa más al gobernador entreguista que tenemos en Tierra del Fuego, y me parece que se viene una situación realmente crítica para la integridad de ese radar, porque si no lo saca la política, lo va a sacar el pueblo. Y esto te lo puedo asegurar que va a ser una noticia realmente lamentable, porque si no se buscan soluciones desde lo político, lamentablemente el pueblo no puede permitir que se esté haciendo espionaje en nuestra tierra, cuando sabemos que tenemos el Cipayato instalado en Tierra del Fuego, gobernando los intereses nacionales. Bueno, te estaba escuchando atentamente y bueno, en vistas al escenario que nos estás planteando, más allá de lo que uno pueda desconfiar de lo que pudiera ser Javier Milei, es un escenario donde se la están dejando la pelota ahí servida frente al arco y decir, toma nene, pegale al arco nomás, es empujarla nomás. Eso por un lado, Moisés, déjame hacerte una pregunta, porque me parece que el escenario de mayor riesgo, donde Argentina abre sus propias puertas para que ingrese un satélite o un radar a los fines de funciones que pueden ser peligrosas a los intereses de nuestra soberanía, la última vez que estuvimos tan cerca de ser víctimas de un trabajo de inteligencia y servil a Gran Bretaña, ha sido la Chile de la dictadura de Pinochet, y la Argentina de Videla, de la dictadura militar y de la guerra de Malvinas, digamos. Ese fue el escenario donde un país que estaba bajo una dictadura como Chile, no me quiero pelear con Chile, pero era bajo una dictadura, le pusieron todo servido a los pies a Inglaterra para perjudicar a la Argentina. Ese fue el último escenario peligroso. Ahora con este radar, después de la guerra de Malvinas y de esa experiencia, sería por primera vez, otra vez, después de tanto tiempo, que tenemos el mismo peligro, pero hecho por Argentina en democracia. Sin duda, es el hecho en democracia. Hay dos hechos que son realmente dignos de los libros de historia, ponerlo como gran parte de la entrega nacional y del colonialismo enquistado en nuestro territorio, ¿no? Latinoamérica sufre, uno mira y ve como los gobiernos supuestamente votados por la voluntad popular es progresista, como Chile, como Bolivia, o como la Argentina de Macri. A esta parte, llegan de la mano de la ultraderecha, que se enquista después y que hace su trabajo torciendo voluntades. En el caso de son más permeables criticar en Latinoamérica los procesos democráticos como el que llevó adelante Bolivia con Evo Morales, critican el proceso democrático como el que llevó a Lula después de casi ser encarcelados, perseguidos, hasta el hartazgo. Si vemos como el presidente Boric, que claramente llegó a través de la demanda social, claramente puesto con una mirada progresista, de centro izquierda, como niega el proceso de elecciones en Venezuela. Hay una clara disposición servil a los intereses norteamericanos del Cipayato Nacional, que estaba anoche en Venezuela esperando la caída de Nicolás Maduro para entregarle el petróleo, para entregarle los intereses venezolanos a los Estados Unidos. Hay una andanada de situaciones que también llegaron a la Argentina con Mauricio Macri, y el nefasto acuerdo bilateral Forador y Duncan, esa hoja de ruta que no pasa por el Congreso, violando absolutamente la democracia nacional. El Forador y Duncan, digamos, para los oyentes que no conocen, era básicamente eliminar todos los obstáculos para hacer una actividad conjunta con Gran Bretaña en el Atlántico Sur, facilitarle los vuelos, la logística para que desarrolle el potencial petrolero, y el intercambio
inclusive con vuelos a Malvinas desde nuestro territorio, para que los ingleses tengan toda la logística aceitada para el recambio de personal, tanto militar como profesional en el área petrolera, digamos. Y después Alberto Fernández permitiendo que el Reino Unido instalara un radar en Tierra del Fuego, en complicidad con el gobierno provincial. Entonces, claro que vemos una oleada después del conflicto del 82, entreguista, y uno no puede justificar una actitud como la que tuvo el gobierno militar en el conflicto en el Atlántico Sur de Malvinas, pero tampoco puede dejar de notar y de permitir esta contradicción de estos gobiernos electos en democracia, que tienen este tipo de actitudes. Me parece que no es el camino, y que el pueblo argentino debe identificar pero muy bien, pero más que nada el pueblo fueguino, porque estamos también, o casualidad, en un proceso en donde avanza la ultraderecha nacional, en un proceso de apertura de la Constitución de Tierra del Fuego, y no vaya a ser cosa que las pretensiones sean también dejar escrita en la Constitución provincial esta entrega y hacerle más fácil, digamos, el colonialismo a los británicos en la puerta de ingreso a la Antártida. Es gravísimo lo que estamos viviendo en Tierra del Fuego, pero lamentablemente la agenda pasa por el aumento de la comida, por la inflación, pasa por el deterioro del salario, por la caída de la economía real, y queda poco lugar para defender este tipo de entrega como la que estamos viviendo lamentablemente en nuestra querida patria, ¿no? Y en el Atlántico Sur, en nuestra provincia más austral, la más joven y la de mayor cantidad territorial, bicontinental, con un enclave colonial con potencia nuclear en el Atlántico Sur. Es realmente muy triste, muy grave lo que estamos viviendo. Bueno, la verdad que, Moisés, cada vez que nos quedamos tenemos la oportunidad de conversar con vos, nos quedamos bueno, sorprendidos por las cosas que están pasando, sobre todo teniendo en cuenta el radar. Y otros temas que hemos abordado también son de mucha profundidad, y también deberían ser agenda nacional estos temas. Este tema debería ser una agenda nacional, discutiéndose en todos lados, pero vemos que no. En soledad estamos tratando esto, o en todo caso vos en soledad estás denunciando esto con algunos acompañamientos. Se nos está escurriendo el tiempo, lamentablemente, Moisés, pero me quedan un montón de preguntas. Laura Roldán nos apunta con relación al ingreso del radar a la Argentina. ¿Se pidió informe a la aduana? ¿Cómo ingresaron los contenedores para la instalación del radar? Bueno, llegaron por tierra de 16 contenedores con las habilitaciones firmadas por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, facilitando la aduana a través habilitando todos los permisos. Así que el ingreso de esos radares, la puesta en servicio, cuando lo descubrimos, ya estaba todo facilitado de una forma, a través de la logística que tenemos en la aduana, que tiene que pasar por Chile. Los contenedores, recordemos que nosotros vivimos en una isla y tenemos que pasar 4 fronteras para llegar a Tierra del Fuego. Imaginémonos cuál fue la logística que tuvo que habilitar el gobierno de la provincia para que esos camiones ingresaran con este material sensible, ¿no? Así que sí, fue habilitado por el gobierno provincial, por el gobierno nacional, para que la empresa trajera, con excepciones, tal como lo dice el informe de defensa, con excepciones pedidas por ministros de la democracia, ministros de Tierra del Fuego, ministros entreguistas de la gobernación Melella. Y el radar militar británico, es otra pregunta que está apuntada aquí por Laura. ¿Y el radar militar británico activo se desmantela? No, lamentablemente todavía no. El gobierno ha negado sistemáticamente que estuviera funcionando, pero tampoco permite que ingresen a la estancia del Relincho en la noticia de todo el mundo, y se ve afuera de la conexión eléctrica, se ve que está conectado a banda ancha, a internet, y se ve que tiene un provincial custodiándolo. Esa es la realidad. Perdón, de vuelta, ¿quién está custodiándolo? El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, a través de la policía de la provincia, tiene un
un tráiler apostado en el lugar, con policías pagos por el gobierno provincial. Bueno. Y lo último, Moisés, crisis energética, los servicios públicos y la reforma constitucional de Melella en Tierra del Fuego. ¿Hay intento de reforma constitucional en Tierra del Fuego? Sí, el gobernador tiene en sus manos ya el decreto para que se llame a una constituyente. Pero la crisis energética, la lamentable crisis energética en la que estamos sumidos, principalmente en la ciudad de Ushuaia, con apagones que duran 14, 15 horas en pleno invierno, donde la gente no tiene ningún tipo de alternativas para poder calefaccionarse, donde tienen calderas, donde no pasa el agua, y una ola polar como la que estamos viviendo, no tiene mejor idea que pretender un nuevo mandato reformando la Constitución, abriéndola y aperturándola en estos momentos, ¿no? La verdad que es muy contradictorio. Ha llegado con el voto mayoritario, popular, 2 veces ganó el gobernador en primera vuelta, pero esto lamentablemente es un punto de inflexión. No tan solo la entrega en el Atlántico Sur y el radar británico instalado en Tolwyn, sino que ha demostrado realmente que como el tero gritan por un lado y pone los huevos en otro, ¿no? Camuflándose casi de manera artera, ¿no? De nacionales, de populares, de progresistas, y lo que escriben con la izquierda, con la mano izquierda, te lo borran con la derecha, y pretendiendo de que todo aquel que no esté de acuerdo es porque atenta contra la democracia y ese cinismo que permanentemente propone también Javier Milei, ¿no? Si no estás de acuerdo sos enemigo, y si sos crítico sos invalidado o cancelado, ¿no? Y me parece que ese no es el camino. Parece que la Argentina tiene que, y los fueguinos debemos darle una enorme lección política a un gobierno entreguista como el que estamos viviendo. Bueno, acá estoy leyendo un texto que me hizo llegar Laura. Vecinos de Ushuaia, nos autoconvocamos para que a las 21 de hoy, sábado 27, esto fue este fin de semana, salgamos todos a la puerta de nuestras casas con cacerolazos, quienes estén en autos con bocinazos, y que puedan ir a Casa de Gobierno y Municipalidad a rodearla con bocinas y cacerolas. Esto no se soporta más, basta de reírse del pueblo, basta de cortes y desinversión mientras nos matan con impuestos. Por favor, difundir 21 horas hoy. Esto estaba circulando allá por Ushuaia. No está bastante candente la cosa. Sí, se llevó adelante una manifestación, un caravanazo y un bocinazo frente a la Casa de Gobierno, mientras nevaba. Hay videos circulando. Realmente la situación es grave. Imagínate tener que estar pasando frío y necesidades en la ciudad más austral del mundo, ¿no? Una belleza natural como es Ushuaia, que tiene no una cantidad enorme de turistas, donde la poca actividad económica que queda se pone en riesgo porque hay una crisis energética que no se atendió, que pasaron 4 años y que nada se hizo, y en donde encima tenemos que soportar esta entrega nacional y viendo en ese aspecto la posibilidad de una nueva reforma constitucional. Realmente es muy llamativo y es, contradictorio de los intereses nacionales, los intereses populares, que no merecemos los argentinos. Los fueguinos no merecemos un gobierno de esta característica, no merecemos que nos entreguen de esta forma sin una reacción. Entonces me parece que tiene que reflexionar la política, y de lo contrario me parece que el pueblo tiene que tomar acción, y esta es una acción más frente a esta desazón, a esta enorme decepción política que es el gobierno de Gustavo Melella. Moisés, gracias por estos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo desde Posadas Misiones. No, muchas gracias a ustedes, hermanos, y un cariño enorme a todos los oyentes. Muchas gracias por el llamado, a ustedes que se preocupan. La verdad que a veces nos sentimos muy solos, pero charlando contigo, charlando con compatriotas desde allá, nos sentimos un poco más acompañados en esta lamentable historia que estamos viviendo
en Tierra del Fuego. Así que un cariño enorme a vos y a todos los oyentes. Bueno, siempre es un enorme placer conversar con vos, Moisés. Será hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Moisés Solorza, ex secretario de Energía de Tierra del Fuego, especialista en hidrocarburos y director del sitio Boca de Pozo, conversando con nosotros y realizando y poniendo en la agenda, por lo menos con fundamento criollo, aquí en un rincón de la patria, una agenda que es muy sensible, es delicada y de la que nadie está hablando. Bueno, nosotros queremos hablar de esto y nos quedamos preocupados, ¿eh?